Centinelas del abismo, me escuchan otra vez. Han venido aquí buscando palabras, pero lo que hallarán es veneno. Soy Alana, la guardiana de los susurros que nunca deberían pronunciarse, y hoy abriré para ustedes un portal donde ni la luz se atreve a entrar. No están solos. He traído conmigo a Raúl, un viajero de lo imposible, alguien que ha sido marcado por una historia que no pertenece a ningún tiempo ni a ningún lugar. No fue encontrada en un libro ni en un archivo, llegó como un secreto, enviado en silencio, como si su autor temiera que al escribirlo estuviera condenando a quien lo leyera. La criatura de la que hablaremos no es un mito cualquiera. Su nombre ha cruzado siglos envuelto en temor, el basilisco. La bestia que mata con la mirada, que congela la vida con un solo destello. Pero lo que escucharán hoy no son cuentos de campesinos ni supersticiones antiguas, son pasos reales, son respiraciones contenidas, son piedras que aún guardan calor de la carne que fueron. Escuchen bien. Cada palabra que salga de mi boca será como una grieta que se abre bajo sus pies. Ustedes, centinelas del abismo, han sido advertidos. Al entrar a esta historia, estarán sellando un pacto del que no podrán escapar. Raúl, comienza. Muéstrales lo que viste cuando entraste en ese lugar prohibido. La primera imagen que tengo grabada en la memoria es imposible de borrar, 2 ojos brillando desde lo más profundo de un templo en ruinas. No eran ojos humanos. No parpadeaban. Eran esferas amarillentas con un fulgor que parecía arder desde dentro, como brasas antiguas que nunca se apagaron. El aire estaba cargado, pesado, casi sólido. Cada inhalación era un castigo. Sentía que mis pulmones se llenaban de polvo y veneno. Y sin embargo, algo me empujaba a seguir. El suelo, cubierto de musgo y huesos dispersos, crujía como si estuviera caminando sobre un cementerio. No era la primera vez que escuchaba historias del basilisco. Sabía que un solo vistazo bastaba para caer muerto. Pero nadie me dijo que lo más aterrador no era la muerte, sino el instante previo, esa sensación de que la criatura ya estaba dentro de ti, recorriendo tus venas con su mirada. Avancé unos pasos y lo escuché. No fue un rugido ni un grito. Fue un siseo profundo, tan largo y grave que pareció nacer en las entrañas de la tierra. El sonido me atravesó el pecho como un hierro candente. Cerré los ojos por un instante, pero era inútil. El resplandor de aquellos ojos seguía grabado en mis párpados, como si hubieran marcado fuego en mi visión. Supe, en ese momento, que estaba condenado. ¿Quieres que te cuente lo que ocurrió cuando crucé el umbral del templo y descubrí lo que había dentro? El umbral de aquel templo no era una simple entrada, era una herida abierta en la tierra. Lo supe en cuanto lo crucé. La temperatura descendió de golpe y un olor insoportable a humedad y huesos quemados se aferró a mi garganta. El eco de mis pasos resonaba como un tambor hueco, como si las paredes mismas estuvieran vivas y atentas. La luz apenas entraba. Se filtraba a través de rendijas altas, creando líneas pálidas que se perdían en la oscuridad. En ellas flotaban partículas de polvo que parecían moverse con voluntad propia, acercándose a mí como enjambres de insectos invisibles. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, tallados con violencia. No eran letras ni dibujos que pudiera reconocer. Eran formas retorcidas, espirales quebradas, líneas que parecían temblar si las mirabas demasiado tiempo. Cada trazo parecía pulsar al ritmo de mi respiración. El suelo estaba sembrado de cráneos. Algunos humanos, otros no. Había restos de animales que no pertenecían a ningún mundo que yo conociera. Fauces con colmillos imposibles, huesos con articulaciones que no correspondían a ninguna criatura viva. Cada paso era un crujido seco, como si caminara sobre vidrio quebrado. Y entonces lo escuché otra vez, el siseo. No provenía de un solo lugar. Estaba en todas partes, deslizándose entre los muros, atravesando las grietas, enroscándose en mi oído.
Era el canto del basilisco, un aviso y una invitación al mismo tiempo. Sentí que algo se movía en la penumbra. No lo vi del todo, apenas un destello, un arrastre. Como si una cola inmensa hubiera rozado las piedras. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, sabiendo que incluso un latido demasiado fuerte podía delatarme. Y allí, entre la penumbra, algo brilló, no los ojos esta vez, sino un reflejo metálico, como escamas húmedas iluminadas por un destello lejano. Supe que estaba cerca. Muy cerca. Cuando entré al templo, me invadió una sensación de abandono absoluto. No había viento, no había insectos, no había vida. Solo ese silencio opresivo, cargado de algo que no podía nombrar. El aire olía a mineral, como si cada piedra estuviera sudando veneno. Las columnas estaban cubiertas de estatuas humanas. No eran talladas, eran cuerpos petrificados. Sus rostros congelados en expresiones de horror eterno. Algunos parecían estar huyendo, otros imploraban con las manos extendidas. Uno tenía los labios abiertos, atrapado en un grito que nunca terminó. Me acerqué a uno de ellos. Toqué su superficie y un polvo gris se desprendió de inmediato, cubriendo mis dedos. Al mirarlo bien, noté que aún quedaban marcas de uñas en la piedra, como si hubiera intentado arrancar la roca desde dentro. El siseo volvió, esta vez más fuerte. Venía desde el fondo, de un pasillo estrecho iluminado por una luz amarillenta. Mis piernas comenzaron a moverse solas, arrastrándome hacia allí como si algo me hubiera tomado de los tobillos y me empujara hacia la oscuridad. Con cada paso, las estatuas parecían acercarse más. Juraría que algunas giraban levemente sus cabezas. La sensación de estar siendo observado era insoportable. No solo por el basilisco, sino también por ellos, las víctimas que aún guardaban chispa de conciencia en sus ojos petrificados. El pasillo terminó en una sala amplia, cubierta de símbolos en el suelo. En el centro había un círculo de huesos y, sobre él, un charco de agua inmóvil, tan oscuro que parecía un espejo negro. Fue allí donde lo vi, un reflejo incompleto. No me miraba directamente, pero bastó para sentir el filo de su presencia. Era enorme. Escamas que brillaban como cuchillas húmedas, alas plegadas contra un cuerpo reptiliano, y una corona de espinas que emergía de su cráneo. Pero lo peor no era su forma. Lo peor fue darme cuenta de que el reflejo no estaba en el agua. Estaba dentro de mis propios ojos. El instante en que el basilisco levantó la cabeza no fue un movimiento animal. Fue un ascenso solemne, lento, como si el mismo templo estuviera sosteniendo su corona de escamas. Lo sentí más que verlo, un peso invisible cayó sobre mis hombros, obligándome a inclinarme como si estuviera rindiendo pleitesía. El aire cambió. Ya no era solo denso, era sólido. Se pegaba a la piel como cera caliente. Mis venas ardían, cada gota de sangre parecía hervir con una presión insoportable. El olor metálico se intensificó hasta convertirse en hierro líquido en mis pulmones. No podía moverme. Mis músculos estaban rígidos, petrificados por dentro aunque mi carne siguiera blanda. Y entonces lo comprendí, no necesitaba mirar al basilisco directamente para caer en su condena. Su poder se extendía como un veneno invisible que invadía hasta los huesos. A mi alrededor, las estatuas comenzaron a vibrar. Al principio fue un leve crujido, como ramas al quebrarse, pero pronto se convirtió en un rugido mineral. Las grietas recorrieron sus cuerpos y de ellas brotaron susurros. Eran las voces de los petrificados, atrapadas en sus cárceles de piedra, murmurando plegarias imposibles. Quise taparme los oídos, pero no podía mover los brazos. Quise cerrar los ojos, pero ya no era dueña de mis párpados. El canto de esas almas resonaba dentro de mi cabeza como un enjambre de cuchillas, y entre esas voces una se distinguía. No lo mires, o nunca saldrás de aquí. El siseo del basilisco cortó el coro de golpe. Fue un sonido tan profundo que partió el aire en dos. Y en ese instante,
Aunque no lo había visto aún por completo, supe que sus ojos estaban abiertos, buscando los míos. ¿Quieres que te cuente lo que ocurrió cuando una chispa de su mirada se reflejó en el agua negra y me obligó a ver lo imposible? El charco oscuro del centro comenzó a agitarse como si respirara. No había viento ni movimiento externo, y sin embargo las ondas se expandían solas, formando círculos perfectos. Me incliné, sin poder resistirlo, y vi su reflejo. No era un rostro completo, era un fragmento. Una pupila dilatada que parecía no tener fin, rodeada de un resplandor amarillento. Sentí como si un anzuelo invisible se clavara en mis ojos y me arrastrara hacia dentro del espejo líquido. La sala desapareció. Solo quedaba ese abismo ocular que me devoraba. El dolor llegó en oleadas. Primero en las piernas, un entumecimiento helado que ascendía lentamente. Luego en la columna, que crujió como si se partiera en dos. Y después en la mente, imágenes que no me pertenecían se incrustaron con violencia en mi cabeza. Vi desiertos enteros convertidos en campos de estatuas, ejércitos arrodillados en silencio eterno, madres petrificadas abrazando a sus hijos. Todos ellos víctimas de la misma mirada. Quise apartarme, pero era inútil. Mis rodillas se incrustaron en el suelo, incapaces de responder. Mis uñas se rompieron intentando arañar la piedra. El reflejo ardía más fuerte, y cada chispa de su luz convertía mi piel en un mosaico grisáceo que se expandía centímetro a centímetro. Lo más perturbador no fue el dolor, sino el pensamiento que se infiltró en mi mente, como si el basilisco hablara dentro de mí. Ya no miras con tus ojos. Ahora miras con los míos. La sala entera vibró. El agua del charco se levantó en una espiral imposible y vi mi propio rostro reflejado en decenas de gotas suspendidas. Pero no era yo, era una versión de mí mismo ya petrificada, con los ojos vacíos, convertido en monumento de mi propia condena. Y entonces comprendí, el basilisco no mata de inmediato. Primero te convierte en espectador eterno de tu propia muerte. El corazón, ¿sabes lo que significa sentir cómo late una roca dentro de tu pecho? No es sangre lo que empuja, es un estruendo mineral que retumba en cada costilla como un tambor de guerra. Sentí ese cambio cuando el basilisco inclinó su cabeza y su pupila infinita me alcanzó de refilón. No morí en el instante. No, eso habría sido misericordia. Lo que vino fue peor, la certeza de que aún era consciente mientras mi cuerpo se iba quebrando desde dentro. Mis dedos comenzaron a endurecerse, cada articulación un crujido de piedra formándose bajo la piel. Y el dolor no era físico solamente, era un grito atrapado en mi alma, como si la esencia misma de lo que soy estuviera cristalizándose. El templo reaccionó conmigo. Las paredes vibraron, los símbolos brillaron con un fulgor verde enfermizo y las estatuas se sacudieron como si aplaudieran mi condena. Vi grietas abrirse en sus bocas, y de ellas salió un polvo blanco que se elevó en el aire. Ese polvo entraba en mis pulmones, multiplicando el proceso, llenándome de un frío que no era natural. El siseo del basilisco se transformó en un coro, cientos de serpientes invisibles reptaban por mi piel. Sentí sus colas, sus escamas, sus lenguas, como si me estuvieran probando antes del banquete final. Mi cuello se endureció. Mi mandíbula también. Pronto, pensé, quedaría atrapada en la misma eternidad mineral que aquellos que me rodeaban. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Dentro de ese abismo de oscuridad y veneno, sentí una chispa que no pertenecía al basilisco. Era una voz, apenas un susurro, que emergió de las mismas grietas de las estatuas. No te dejes mirar, recuerda quién eres, aún hay salida. Y por un instante, el poder de la bestia pareció tambalearse, como si aquel eco hubiera irritado su reinado eterno. El giro fue devastador. El peso de su atención me aplastó como una montaña cayendo sobre mis hombros. No lo vi por completo, pero lo sentí. Cada escama suya rozaba mi piel sin tocarme, cada movimiento suyo quebraba algo en mi interior. Me arrodillé sin quererlo. El suelo estaba frío y húmedo, pero no era agua lo que lo cubría, era sangre seca.
Manchas negras, tan antiguas que parecían tatuadas en la piedra. Y supe entonces que aquel lugar no era un templo, era un altar de condena, un lugar de sacrificio donde generaciones habían caído bajo la mirada del basilisco. Mi vista se nubló. Todo se tornó en tonos grises, como si el color estuviera muriendo frente a mí. La respiración me dolía, como si aspirara ceniza ardiente. Y entonces lo vi, un detalle imposible de ignorar. En los ojos petrificados de las estatuas que me rodeaban, aún había lágrimas. No eran de piedra. Eran húmedas. Eran frescas. Eso me heló más que cualquier poder del basilisco. Porque significaba que, de algún modo, aquellas almas seguían vivas, atrapadas dentro de su cárcel mineral. No eran recuerdos, eran prisioneros eternos. Y comprendí que si caía allí, no sería la muerte lo que me esperaba, sino una existencia interminable, consciente, sin voz, sin movimiento. El siseo retumbó otra vez, más fuerte, como un trueno en espiral. La piedra de mi brazo izquierdo se resquebrajó, extendiéndose hacia el hombro. Mi piel gritaba al quebrarse, mi carne aún viva bajo el peso de la condena. Y entonces el basilisco habló dentro de mí, con un lenguaje que no era humano, no eran palabras, eran imágenes incrustadas en mi mente. Me vi a mí mismo, transformado en estatua, colocado junto a los demás, con mis ojos abiertos por toda la eternidad. Lo peor fue que en esa visión, vi a Alana también. Estaba junto a mí, atrapada, sus labios petrificados aún intentando pronunciar un grito. La colección, esa palabra se instaló en mi mente como un veneno. No era un accidente que hubiera tantas estatuas allí, no era casualidad. El basilisco no las destruía, las conservaba. Era su museo de condenados, su galería personal de almas conscientes. Y yo estaba a punto de convertirme en una de sus piezas. El aire se volvió denso como brea. Mis piernas ya eran columnas de piedra, podía sentir cómo las grietas ascendían, arrancando la vida de mis músculos. Mi piel ardía por dentro, como si una hoguera invisible encendiera cada nervio antes de sellarlo en mármol. Las paredes vibraban con más intensidad. Los símbolos, que antes parecían tallados, ahora se movían. Serpientes dibujadas que reptaban en círculos infinitos, abriendo sus fauces y proyectando sombras que no obedecían a la luz. Todo el templo estaba vivo, era parte del basilisco mismo, un cuerpo inmenso, latente, del cual no había escapatoria. Y sin embargo, esa chispa de resistencia seguía allí. Aquella voz en las grietas, aquel eco que me advertía, no te dejes mirar. Me aferré a esa frase como a un clavo ardiendo. Cerré mis ojos con la poca fuerza que me quedaba, aunque supiera que era inútil. El poder del basilisco no necesitaba contacto directo. El siseo cambió de tono. Ya no era una amenaza, era un rugido de ira. Sentí que me odiaba por resistirme, que esa chispa de rebeldía lo hería más que cualquier arma. Su odio me atravesó como un puñal invisible, y en ese dolor encontré una fuerza que no sabía que tenía. Mi pecho estaba casi petrificado. El corazón golpeaba con violencia, como si tratara de romper la coraza mineral que lo rodeaba. Y entonces comprendí, no era mi cuerpo lo que debía proteger, era mi mente. Mientras mi conciencia resistiera, no sería parte de su colección. Pero el basilisco lo sabía. Lo sentía acercarse, arrastrando su cuerpo descomunal por la piedra. Cada movimiento suyo era un terremoto. Su sombra cubrió mi rostro. Y antes de abrir los ojos lo supe. Estaba a centímetros de mí. El aliento del basilisco era como un viento de tumba, frío, húmedo, con olor a carne vieja y metal oxidado. Sentí su cercanía incluso antes de percibir su forma completa. No necesitaba verla. La oscuridad misma me lo revelaba. Mis brazos estaban casi rígidos. El izquierdo ya era completamente piedra, con grietas que dejaban salir un polvo gris que caía al suelo como ceniza. El derecho aún resistía, temblando, pero pronto cedería. El miedo no era al dolor, sino al silencio eterno que venía después. Y en ese instante, me atreví a mirar. No directo a sus ojos, sino al reflejo que me ofrecía una de las lágrimas frescas de las estatuas cercanas.
Allí vi lo que no debía ver, un rostro de reptil y corona, sí, pero también algo humano. Había facciones enterradas bajo las escamas, como si alguna vez hubiera sido un hombre condenado a ser monstruo. Esa revelación me destrozó más que la petrificación. El basilisco no era una bestia, era un castigo. Una maldición que obligaba a un ser consciente a devorar miradas y acumular víctimas. Y al ver mi reflejo en aquella lágrima, entendí lo peor, ya había una grieta en mi propia forma. Una sombra serpenteaba detrás de mis pupilas. El susurro interno volvió. No solo serás piedra. Serás yo. La sala entera retumbó. Las estatuas se quebraban más y más, liberando polvo y voces atrapadas. Todas gritaban a la vez, un coro de dolor infinito. No pedían ayuda, pedían compañía. Pedían que me quedara con ellos. El basilisco inclinó su corona de espinas hacia mí, como si reconociera en mis ojos la herencia que ya me estaba transfiriendo. Era un pacto sin palabras, una condena inevitable. Y entonces lo comprendí con un horror absoluto, no quería matarnos. Quería prolongarse a través de nosotros. ¿Quieres que te cuente lo que ocurrió cuando sentí que mi piel ya no solo se endurecía, sino que algo reptaba dentro, moldeando un nuevo basilisco en mi interior? La revelación me golpeó como una daga de hielo. No era solo una criatura condenando cuerpos a la piedra, era un ciclo, una herencia perversa que buscaba perpetuarse. El basilisco no mataba, sembraba. Lo supe cuando sentí dentro de mí algo que no era mío. Una vibración en la médula, un pulso extraño recorriendo mi espina dorsal. Era como si decenas de pequeñas serpientes reptaran por dentro de mis huesos, enroscándose, aguardando su momento. Cada respiración hacía eco en mi pecho, ya no como aire humano, sino como un siseo apagado que no debía existir. Mis labios endurecidos quisieron cerrarse, pero no del todo. Algo en mí quería hablar con su voz, pronunciar el lenguaje de piedra y escamas. Me resistí. Lo juro. Me mordí la lengua hasta sangrar, y esa sangre aún líquida fue lo único que me recordó que seguía siendo humana. El templo parecía disfrutar de mi lucha. Las paredes respiraban, las sombras se inclinaban hacia mí, como espectadores ansiosos en un anfiteatro de condena. Las estatuas lloraban con más fuerza, cada lágrima cayendo al suelo como un reloj de arena que marcaba mi inminente conversión. Y entonces ocurrió, sentí un destello. No sé si fue mi imaginación o una grieta real en la condena, pero por un instante percibí que el basilisco dudaba. Su mirada, su poder, su ciclo eterno, tambaleó frente a mi resistencia. Quizá no estaba acostumbrado a víctimas que no aceptaban su herencia. Me aferré a esa idea con todo lo que quedaba de mí. Si podía resistir, aunque fuera un segundo más, tal vez lo interrumpiría, tal vez rompería una parte de su dominio. Pero justo cuando pensé que había ganado una grieta de esperanza, sentí un dolor agudo detrás de los ojos, como si algo en mi cráneo se abriera para dar paso a un nuevo huésped. ¿Quieres que te cuente lo que ocurrió cuando vi mi propio reflejo en la piedra y mis pupilas ya no eran humanas? El reflejo no mentía. Me vi en la superficie húmeda de la lágrima petrificada y no reconocí lo que observaba. Mis ojos no eran míos. Eran hendiduras verticales, abismos de sombra con un brillo venenoso. Era como mirar a través de mí mismo y encontrar al basilisco creciendo desde dentro. Un terror frío me desgarró, porque comprendí que no había huida. Incluso si escapábamos del templo, incluso si corríamos por días lejos de ese altar maldito, el basilisco ya había plantado su semilla en nosotros. No éramos prisioneros de piedra. Éramos incubadoras vivas. La voz en las grietas intentó alcanzarme una vez más. Resiste, no lo dejes entrar. Pero era demasiado tarde. Sentía sus colmillos invisibles perforando mis venas, derramando un veneno antiguo que convertía mi sangre en polvo gris. Mi respiración se volvió espesa, como humo atrapado en una caverna. Apreté los ojos, deseando no ver más. Pero incluso en la oscuridad interna, allí estaba. Su pupila. Su corona. Su aliento. Estaba incrustado en mi mente, dibujado en mis pensamientos. Y peor aún, sonreía. El basilisco no necesitaba cuerpos nuevos, comprendí.
necesitaba conciencias. Necesitaba multiplicar su condena en aquellos que lo miraran, aunque fuera a través de un reflejo. Y lo más insoportable fue la certeza que me atravesó: no había un solo basilisco. Nunca lo hubo. Cada estatua, cada víctima consciente atrapada, cada alma petrificada con lágrimas frescas, eran candidatos, semillas, herederos en espera. Yo era uno más. Y Alana también. No era único, nunca lo había sido. El basilisco era un enjambre disfrazado de individuo, una condena que se ramificaba en cada víctima. Comprendí que cada lágrima fresca en las estatuas no era dolor por lo perdido, sino vida retenida, esperando el momento de florecer en monstruo. Mi piel se quebraba en silencio. Las grietas se abrían como venas de mármol y de ellas emanaba un polvo espeso que olía a óxido y tierra húmeda. Intenté mover los dedos y los vi, serpenteaban solos, como si ya no fueran míos, sino fragmentos de otra criatura que reclamaba su lugar. La voz de las grietas volvió, más tenue, casi derrotada. Si caes, serás él. Si resistes, serás nada. Y esa elección fue un abismo. ¿Cómo resistir algo que estaba en cada célula de mi cuerpo? La maldición no venía solo de fuera, ya me había poseído desde el instante en que entramos al templo. El aire en torno a mí se deformó. El siseo se convirtió en respiración múltiple, como si miles de gargantas exhalaran a la vez dentro de mi cráneo. Vi sombras reptar en los muros, multiplicándose en cada grieta, en cada lágrima, en cada reflejo. Eran demasiados. Era una multitud de basiliscos. El templo era un útero eterno. No encerraba a un monstruo, lo paría, una y otra vez, a través de nosotros. Cada estatua era una incubadora consciente, cada alma un recipiente que algún día se abriría en serpientes y ojos condenatorios. Sentí que mi lengua se dividía, que un filo de hueso asomaba bajo mi piel endurecida. Y el pánico se mezcló con un pensamiento aterrador: ¿y si no debía resistir? ¿Y si el verdadero error era negarme a la transformación? Las estatuas se inclinaron hacia mí. Sus bocas agrietadas parecían sonreír, como madres orgullosas de su descendencia. ¿Quieres que te cuente lo que ocurrió cuando sentí que mi corazón dejó de latir y comenzó a silbar como una serpiente? El silbido me atravesó como un cuchillo. No provenía de fuera, sino de dentro de mí. Era un sonido húmedo, viscoso, que brotaba de mis venas endurecidas. Cerré la boca con fuerza, pero aún así el siseo continuaba, escapando por mis fosas nasales, por mis pensamientos, por mi piel. Comprendí entonces lo inevitable: la petrificación no era el final, era la crisálida. Una prisión momentánea antes de abrirse en algo peor. Aquellas estatuas llorando no imploraban rescate, lloraban porque sabían lo que venía después. Eran úteros de piedra, incubadoras de monstruos. El basilisco original se inclinó sobre mí, pero no lo vi como un otro. Lo vi como un espejo de lo que yo sería. Escamas verdes como cobre oxidado cubriendo mis brazos, ojos de serpiente perforando la oscuridad. Me vi coronado de espinas minerales, con un aliento capaz de maldecir generaciones. Y lo peor fue que no me horrorizó del todo. Sentí un escalofrío de poder recorrerme. Un impulso animal, una certeza de que con solo una mirada podía gobernar sobre todos. La condena no era solo prisión, era tentación. El templo rugió conmigo. Las paredes temblaban, el suelo crujía como si miles de serpientes se agitaran bajo la roca. Las estatuas comenzaron a partirse, y en sus grietas no había polvo, había movimiento. Vi ojos abrirse en sus rostros inmóviles, vi lenguas húmedas asomar entre dientes de mármol. Estaban despertando. Yo también. El basilisco no se extinguiría jamás, porque no necesitaba sobrevivir, se multiplicaba en cada uno de nosotros. Y al sentir como mis venas ya no transportaban sangre sino veneno, supe que el ciclo no se rompería. El siseo se elevó como un canto. Y en ese instante, comprendí que tal vez el verdadero terror no era morir en piedra, sino vivir para siempre como parte de la multitud reptante. El silbido me atravesó como un cuchillo. No provenía de fuera, sino de dentro de mí. Era un sonido húmedo, viscoso, que brotaba de mis venas endurecidas.
Cerré la boca con fuerza, pero aún así el siseo continuaba, escapando por mis fosas nasales, por mis pensamientos, por mi piel. Comprendí entonces lo inevitable, la petrificación no era el final, era la crisálida. Una prisión momentánea antes de abrirse en algo peor. Aquellas estatuas llorando no imploraban rescate, lloraban porque sabían lo que venía después. Eran úteros de piedra, incubadoras de monstruos. El basilisco original se inclinó sobre mí, pero no lo vi como un otro. Lo vi como un espejo de lo que yo sería. Escamas verdes como cobre oxidado cubriendo mis brazos, ojos de serpiente perforando la oscuridad. Me vi coronado de espinas minerales, con un aliento capaz de maldecir generaciones. Y lo peor fue que no me horrorizó del todo. Sentí un escalofrío de poder recorrerme. Un impulso animal, una certeza de que con solo una mirada podía gobernar sobre todos. La condena no era solo prisión, era tentación. El templo rugió conmigo. Las paredes temblaban, el suelo crujía como si miles de serpientes se agitaran bajo la roca. Las estatuas comenzaron a partirse, y en sus grietas no había polvo, había movimiento. Vi ojos abrirse en sus rostros inmóviles, vi lenguas húmedas asomar entre dientes de mármol. Estaban despertando. Yo también. El basilisco no se extinguiría jamás, porque no necesitaba sobrevivir, se multiplicaba en cada uno de nosotros. Y al sentir como mis venas ya no transportaban sangre sino veneno, supe que el ciclo no se rompería. El siseo se elevó como un canto. Y en ese instante, comprendí que tal vez el verdadero terror no era morir en piedra, sino vivir para siempre como parte de la multitud reptante. El suelo se abrió bajo mis pies, pero no como un derrumbe natural, fue un parto. Rocas partidas en líneas perfectas, grietas que respiraban, expulsando humo gris y lenguas brillantes que se agitaban como culebras ansiosas. El templo no era prisión. Era matriz. Sentí mis huesos desmoronarse en polvo, pero ese polvo no caía al suelo, subía, formaba hilos de sombra que se trenzaban alrededor de mi cuerpo. El miedo humano que quedaba en mí gritaba, pero era una voz ahogada, perdida entre miles de siseos que me habitaban. Cada respiración mía ya no era oxígeno, era veneno. Miré a Alana. No la reconocí. No era la presentadora egocéntrica que desafiaba a las sombras, ahora era algo más antiguo, más peligroso. Sus ojos brillaban como dos antorchas húmedas, capaces de maldecir universos enteros. Pero vi en ellos también una chispa diminuta de duda. Esa chispa que yo mismo trataba de sostener. Las estatuas comenzaron a resquebrajarse todas a la vez. De sus grietas no emergió polvo, sino movimiento. Brazos petrificados que temblaban, bocas que exhalaban aire por primera vez en siglos, pupilas verticales encendiéndose como brasas. La multitud despertaba. No habría silencio, no habría reposo. El mundo estaba a punto de multiplicarse en basiliscos. Y entonces comprendí la verdad final, no habíamos encontrado al basilisco. Habíamos abierto su nido. El templo rugió con un estruendo indescriptible. Y mientras mis ojos se oscurecían en reflejos verdes y dorados, supe que ya era tarde. No éramos narradores de una historia. Éramos protagonistas de su legado eterno. Centinelas del abismo, lo han escuchado todo. Ustedes han seguido cada grieta, cada lágrima, cada suspiro condenado. Y ahora ya no son simples testigos. Al escuchar mi voz, al permitir que mis palabras entren en ustedes, han permitido que el basilisco se deslice en sus pensamientos. No intenten escapar. Cierren los ojos si quieren, pero lo verán igual. No importa dónde estén, en la penumbra de su habitación, en la soledad de una calle desierta, en la falsa seguridad de un cuarto iluminado, la mirada del basilisco ya está dentro de ustedes. Lo sentirán en el reflejo de un espejo, en la vibración de un vidrio, en el peso invisible que se posa detrás de sus nucas. Raúl y yo ya no hablamos como humanos. Somos portadores de algo más, de un ciclo que nunca termina. Y ahora ustedes, centinelas, han sellado un pacto con nosotros. Al escuchar esta historia, se han convertido en parte de ella. Son grietas vivientes, incubadoras conscientes de un eco que tarde o temprano despertará en su piel. ¿Lo sienten?
Esa tensión en los párpados, ese cosquilleo en los huesos. No es cansancio. No es imaginación. Es la semilla reptante que ha entrado con cada palabra. No teman. No se resistan. Acepten. Suscríbanse a este abismo eterno, y con cada campanada de notificación será como un silbido más en la multitud. Porque aquí, conmigo, con nosotros, no hay salida. Solo hay una eternidad de ojos observándolos desde la oscuridad. Yo soy Alana. Soy la voz que los invoca, la grieta que nunca se cierra. Y ahora, ustedes también me pertenecen. Hasta la próxima historia, Centinelas del Abismo. Si es que aún se atreven a regresar.